pasar o hayas pasado, el doloroso vivir. Porque la cruz es como el sumo de los dolores y sufrimientos. Él ocupa un lugar despreciable para llevar tu dolor, tu sufrimiento, para que vos puedas y yo pueda tener la victoria y poder mantenernos en pie. Él es la base de nuestra confianza. Yo sé que es difícil ver esto cuando estamos en medio de la tristeza, del dolor, de la amargura, de la ansiedad. Y ese es el objetivo de Satanás, apartarnos de esto, que son promesas y verdades que Dios nos da para fortalecernos y poder mantenernos de pie y firmes y fuertes y sanos, y concentrarnos en lo que nosotros no podemos, en nuestros recursos que son limitados. Él le dice a la iglesia de Esmirna: yo sé que están sufriendo, sé por lo que están pasando, pero esto no escapa de mi conocimiento. Esto no escapa de que yo esté en control de esas cosas. Otra de las cosas que vemos también es la omnisciencia. Otro de los atributos, que Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Otro de los atributos necesarios para que Jesús fuera Dios. Él dice: yo conozco, fíjense que dice, yo sé o yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Él te conoce. No hay nada que se le escape a Dios. Aún lo que nosotros creemos que solamente yo sé y nadie más. Aún aquellas cosas que hacemos escondidas, Él las conoce. Que tal vez están en lo recóndito del corazón. Él lo conoce. Aún las heridas que están allí abajo, que las hemos tapado con un montón de cosas, que tal vez hemos sufrido en la niñez o en la infancia. Jesucristo te dice: yo las conozco. Yo sé lo que significa eso en tu vida. Yo sé lo que sufriste. Y yo conozco tu aflicción. Esta palabra realmente es interesante porque significa presión. La palabra aflicción. Es como algo que te aprieta el pecho y no te deja respirar. Es este sentido. La misma palabra se aplicaba cuando querían hacer hablar a un preso o querían hacer hablar a un preso de guerra. Entonces le metían una piedra grande en el pecho y entonces como que se ahogaba y hasta que no hablaba no le levantaban la piedra. Es este sentido de la aflicción. Esta era la aflicción que la iglesia esta sufría. Era tanto el dolor y la opresión que era como que no podía respirar. ¿Te pasó alguna vez sentir esta sensación de que tanto dolor, parece que el pecho va a reventar, parece que ya no puedo más, estoy quedando sin nada, ya no puedo más? El Señor dice: yo conozco tu aflicción, yo conozco tu tristeza. Yo estoy aún en control de esas cosas. Hay enseñanzas, hermanos, en nuestras vidas que nunca las vamos a lograr si no pasamos por la escuela del dolor. Hay enseñanzas en nuestras vidas que solo se aprenden en la escuela del dolor. No se aprenden en otro momento. ¿Parece duro? Sí. Pero no se aprende en otro momento. Dice, el Señor nos habla que en ningún momento Él prometió que la vida cristiana iba a ser fácil.
sí que Él nos iba a dar la posibilidad de triunfar. Los cristianos de esta iglesia lo tenían muy claro. Y es por eso que ellos mantenían firme su fe, a pesar de lo que estamos sufriendo. A veces es fácil verlo en otros, difícil aplicarlo a nosotros. En el mundo van a tener problemas, crisis, aflicciones. ¿Pero qué dice la Biblia? Más confiado, porque yo he vencido. Más confiado, porque yo he vencido. Lo que les está enseñando a los hermanos de esta iglesia es que pase lo que pase, enfrente lo que enfrente, nunca duden de que Dios es su Dios y que Dios los ha abandonado. Que nunca se dejen meter en la cabeza por el diablo de que Dios te abandonó. Dios te dejó solo. Porque la Biblia nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer por qué. Porque Él va a estar conmigo. Todavía en otro pasaje dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. No es muy alentador el panorama. Pero ellos entendieron ese mensaje. Policarpo entendió este mensaje. Y es por eso que él podía decir, en 86 años nunca me falló, y no lo va a hacer ahora, y yo no voy a deshonrarlo. El problema es si nosotros entendimos este mensaje. Porque hoy, frente a las crisis, muchos cristianos se desmoronan. Su fe decae. Muchos principios bíblicos que en un momento estaban sólidos frente a la crisis empiezan a socavarse. Ellos entendieron de que la vida cristiana tenía momentos de sufrimiento, porque el mismo Señor los había padecido y por consiguiente nosotros los íbamos a padecer. Pero lo que el Señor promete también es que toda lágrima que caiga de cada uno de esos rostros no iban a caer al vacío, simplemente. Él estaba en control de cada lágrima. Y que cada lágrima que ellos habían derramado, y cada lágrima que vos has derramado, circunstancias que han traído dolor a tu corazón, Él va a dar recompensa. Amén. Escuché poco amén. 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 Él va a dar recompensa. David dice, he inundado mi lecho con las lágrimas. Él decía, él lo inundé a la cama. De tanto llorar. Tal vez te pasaba. Pero el Señor va a recompensar cada lágrima que hayas derramado por su causa. Cada lágrima que hayas derramado por mantenerte fiel y por decir no. Conozco, dice, tu sufrimiento y tu pobreza. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que hablan, que tienen el sentido de pobreza. Una habla sobre el hecho de carencia, pero puede ser momentánea. Pero la palabra que enfoca en este pasaje es la palabra de una carencia total, una pobreza total. Es el sentido de la indigencia misma, es una persona que carece de todo recurso, de tal manera que termina mendigando. Es este el sentido. Esta era una iglesia que había perdido todo. Porque una de las características que tienen cuando se persigue a la iglesia es que le quitan los bienes, es que no pueden trabajar. Pasó en la época de Hitler, por ejemplo, y pasó en otras épocas, donde
Entonces a los cristianos se les quedaban con las casas, no podían trabajar en ningún lado, quedaban en la pobreza. Ahora este era el contexto que esta iglesia vivía, una pobreza total. Y aún así el Señor los desafiaba a decir, manténganse fieles, porque yo voy a recompensar esto. Miren por qué les digo que es fácil ser cristiano hoy. En esa época uno tenía que entender que ser cristiano significaba un costo, aún la misma muerte. Por eso decir, soy seguidor de Cristo, no era tan fácil. Un teólogo dice, el ambiente de antagonismo hacia la fe cristiana, que evidentemente existía en Esmirna, hacía difícil que un creyente pudiera ganarse la vida y de ahí que estuviera económicamente destituidos. O sea, no había forma. La pobreza era total. Hoy Dios nos permite poder tener un trabajo, nos permite poder solventar cada una de nuestras necesidades y muchas veces más. Y aún así, todavía seguimos despotricando contra Dios porque no tengo tal cosa, ¿no? Seguimos a veces cuestionando el amor de Dios hacia mi vida porque no me diste tal cosa. Vivimos en una sociedad de consumo, en un humanismo que lo importante es que vos tenés que satisfacerte. Y hablar de la prosperidad, ¿no? El Evangelio de la prosperidad. Tenemos que cortar estas páginas de la Biblia. Habla de una pobreza material total, pero también habla de una riqueza espiritual tremenda. Porque ustedes son pobres, pero a su vez dicen, son ricos. Lo que pasa es que es una riqueza que no se ve. Y nosotros lo que no vemos muchas veces como que no tiene tanto peso, ¿no? Es mejor lo que vemos. Cash, tarjeta de crédito, poder comprar, regalos, Ahora, el Señor les dice, ustedes son ricos. Era una iglesia pobre, viviendo en una ciudad lujosa y muy rica. Pero era una iglesia rica espiritualmente, viviendo en una ciudad muy pobre espiritualmente. A veces son realidades muchas de nuestras iglesias hoy en día. A veces son realidades de muchos cristianos que vienen a las iglesias. Tal vez tienen mucho poder económico y poca espiritualidad. No es la regla que estoy diciendo, pero sucede. Ahora, yo veía el contraste entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea, por ejemplo. Que la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, soy muy rico, y no me falta nada. Encontraba una versión que dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres infeliz y un miserable, eres pobre, ciego, y estás en luz, te dice el Señor, duro. Pero la realidad no es eso. Cuidado con este concepto de decir, ya todo, no necesito más nada, llegué a mi techo, ya estoy. Dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que le darán el reino que Dios prometió a los que le aman? Hoy el mundo vive de acuerdo a lo que tenés. El
mundo nos categoriza de acuerdo a lo que tenemos. Ahora, la realidad es que Dios tiene otra tabla de medida. Y Dios te ve tal cual sos, o lo que sos. No hay otro. Ahora, lo interesante es que de las aflicciones siempre se desprenden muchas cosas cada vez que pasamos por tiempos de dolor, buenas y malas. Por ejemplo, el carácter. Cuando estamos mal, cuando estamos apesadumbrados, salta nuestro carácter, a veces bueno y a veces no tanto. Pero también quebranta nuestro orgullo. Porque nos damos cuenta que somos impotentes y que necesitamos de Dios. Y uno tiene que doblar su rodilla y caer a los pies de Cristo y decir: Señor, no puedo, necesito tu ayuda. Motiva a acercarnos a Dios. Perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios ha diagramado para nuestras vidas. Muchas veces nos lleva a una reflexión personal. Como decía hoy, medio abuelo el pájaro, pero porque tiene mucho contenido, podríamos detenernos en cada pasaje. Pero para concluir, solamente quiero decirles que hemos visto cómo realmente el poder de Dios puede manifestarse y está vigente y no ha cambiado. Que aún frente a las crisis, Dios está en control. Nada sucede. Nada. Y nada te ha sucedido que Dios no lo sepa. Y todo ese sufrimiento que tal vez has vivido o estás viviendo, Dios va a aliviar. Y va a usar como se usaba la mirra, ese ungüento especial que es su consuelo, su fortaleza, su amor, su paz, para aliviar. Y no solo esto, sino que va a recompensar cada acto de fidelidad que hagamos de acá hasta que el Señor nos lleve. La fidelidad va a ser premiada. Esta ciudad de Esmirna, ahí se hacían las famosas Olimpiadas. Era una ciudad muy atleta, bueno, básicamente griega, y ahí se hacían las Olimpiadas. Y es interesante cómo introduce el concepto de que el que persevera hasta el fin va a recibir ¿qué cosa? La corona de vida. Que era esa corona de laureles que recibía cuando uno llegaba al final de una competencia y ganaba. Cómo introduce este concepto es muy interesante. Pensaba ayer, decía, me hubiera gustado haber tenido tiempo y haber preparado una corona de laureles para darle a cada uno, y realmente que cada uno de nosotros nos llevara a esto, a recordar y a tener presente de que vale la pena correr esta carrera hasta el final. Porque ya el Señor nos mostró que se puede y nos está esperando en el final de la meta, para entregarnos a cada uno la corona por habernos mantenido fiel. El Señor no pide grandes logros, el Señor pide fidelidad. El Señor pide confianza en Él. Que este Dios que tenemos en la Biblia sea el Dios de nuestras vidas. Que no sea un Dios que nosotros inventamos, sino que sea el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es aquel que nos permite mantenernos fieles, nos permite mantenernos firmes, y aún en los tiempos más duros nos permite mantenernos confiados. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque tantas veces discutimos con vos, tantas veces te cuestionamos.
Tantas veces tomamos su lugar para manejar nuestras vidas. Señor, pero gracias porque tú conoces nuestras vidas. Gracias porque tú vas a estar aliviando al que está triste y dolido. Vas a estar dando consuelo. Vas a estar dando amor, paz. Señor, vas a estar realmente manifestándote de alguna u otra forma para mostrar a cada uno de mis hermanos que tú estás, que tú les amas, que tú eres nuestro Dios. Señor, tú conoces nuestro pasado, tú conoces nuestro presente, también conoces nuestro futuro. Ayúdanos a creer en ti, pero por sobre todas las cosas a confiar en vos. Que pase lo que pase, veamos lo que veamos, suframos lo que suframos, tú permaneces fiel. Tú eres fiel. Van a venir tiempos de angustia, sí, pero tú permaneces fiel. Van a venir tiempos de enfermedad, sí, pero tú permaneces fiel. Van a venir tiempos de llanto, sí, pero tú permaneces fiel. Van a venir tiempos de alegría, sí, pero tú permaneces fiel. Señor, grande eres. Y gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Sí, Padre. Gracias por tu consuelo y tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por también tener tanta paciencia para con nosotros. Bendícenos en el resto de la semana. Ayúdanos a recordar de que solo obtienen la corona los que llegan al final. Ayúdanos a ser estos atletas que corren bien, que llegan al final y poder decir como el apóstol: he ganado la buena batalla, he peleado, me ha costado, pero acá estoy, llegué al final. Bendice a cada uno de mis hermanos, cuídales, fortaléceles, enriqueceles, muéstrales, háblales por medio de tu palabra, para que ellos cada día puedan ser hijos tuyos, sanos, fuertes y por sobre todas las cosas fieles. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.